No sé por qué me salió un cartelito que dice que se eliminarán algunas personas. Estoy hablando de estos procesos que implican cambio de estado. Disculpe que tengo que entrar dándole entrada a la gente y ya la voy escribiendo. Bueno, o sea, tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado vapor. Y tenemos un proceso que pasando de sólido a líquido, que eso le llamamos fusión. Otro proceso que es para pasar del estado líquido al estado de vapor, esto le llamamos vaporización. Y los procesos inversos. De vapor a líquido le llamamos condensación. Y de líquido a sólido le llamamos solidificación. La clase pasada ya habíamos hablado acerca de los otros procesos para pasar de sólido a vapor, vapor a sólido. Y habíamos dicho que en realidad eso tampoco no íbamos a hacer problemas de eso, pero que obviamente sí existen. Recordemos también que los cambios de estado, estos procesos que están, los 4 procesos que están acá, se realizan a una temperatura constante y que a las temperaturas más bajas, en general los materiales se encuentran en estado sólido. A medida que aumenta la temperatura pasamos al estado líquido y después pasamos al estado de vapor. Y que las temperaturas a las cuales se producen esos cambios de estado son llamados puntos. El punto de fusión, la temperatura a la cual se pasa del estado sólido al líquido o del líquido al sólido. Y el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual pasamos del estado líquido al estado de vapor o del estado de vapor al estado líquido. Y que son características de cada material. Eso también hemos visto que teníamos una tabla en la cual nos podíamos fijar cuáles eran los puntos de fusión de cada sustancia, no solamente los puntos de fusión, sino también eh, los calores latentes, ya sean de cualquiera de los procesos ahí mencionados, ¿ah? Fusión, vaporización, condensación o solidificación. También habíamos visto que los calores latentes, o sea, los L de los procesos inversos, son los mismos, nada más que de signos contrarios, ¿no? Y no habíamos escrito, pero sí habíamos hablado acerca de ello, que el calor siempre les va a dar positivo, o hay que considerarlo positivo, cuando el cuerpo entrega calor. Y el calor será, perdón, es más fácil cambiar esto. Calor es negativo cuando el cuerpo entrega calor y el calor es positivo cuando es el cuerpo el que absorbe calor, ¿no? Cuando sale calor, el calor es negativo. Cuando entra calor, el calor es positivo. Eso es consecuencia, lo podríamos ver, del delta de T. Cuando le entregamos calor a un cuerpo, este cuerpo aumenta su temperatura. Y cuando le extraemos calor del cuerpo, el cuerpo disminuye su temperatura, por lo tanto el delta de T es negativo. Esto es lo que ya habíamos visto. Esto es el repaso de lo que ya habíamos visto. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy, tanto en la parte de problemas como en la parte de simulación del laboratorio, porque de vuelta, como estamos en forma no presencial, como estamos clases virtuales, no podemos estar en el laboratorio, sino, pero, y tenemos que hacer las cosas de una manera virtual. Afortunadamente hay ciertos programas que simulan la experiencia. No es lo mismo que la experiencia, para nada, porque... Pero bueno, es lo que tenemos a mano, es lo que podemos hacer, ¿eh? El año pasado ni siquiera esto hemos hecho, así que creo que ahora ya es como un avance. Eh, bueno, ¿en qué se basa lo que vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver, en cuanto a qué es lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a analizar esto.
nosotros vamos a poner en contacto dos cuerpos. En general, bueno, en realidad podrían ser más de dos cuerpos, pero por lo menos digamos dos cuerpos. Dos cuerpos que básicamente pueden ser de sustancias distintas, cobre y aluminio, qué sé yo, plata y hierro, agua y alcohol, agua y hierro, no sé. También pueden estar en distintas fases. Uno puede estar en estado sólido y uno puede estar en estado líquido. Y, y en primera instancia lo ponemos lo que se llama, acá aparece una palabra mágica, una frase mágica, no palabra, en contacto térmico. Cuando los cuerpos están en contacto térmico, quiere decir que básicamente tienen la posibilidad de intercambiar energía entre ellos. Estos cuerpos pueden tener masa distinta, pueden ser cuerpos de naturaleza distinta, ya le he dicho, uno hierro y otro cobre, pero sí o sí para que esto, para que se vea de lo que yo estoy hablando, tienen que estar necesariamente a temperaturas distintas. Este cuerpo va a estar a una temperatura, bueno, yo le llamo a esta temperatura 1, y la temperatura de este cuerpo va a ser temperatura 2. Y supongamos, esta es solo una suposición, que la temperatura del cuerpo 1 es mayor que la temperatura del cuerpo 2. Ahora, si los cuerpos están en contacto térmico, tienen la posibilidad de intercambiar energía. Y lo interesante de esto es que la energía no va a fluir del cuerpo que tenga más energía al cuerpo que tenga menos energía. No, 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 no. La energía va a fluir del cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Eh, entonces, en mi caso, la energía va a fluir desde el cuerpo 1, este que estaba a la temperatura T1, temperatura inicial, digamos, hacia el cuerpo que está a menor temperatura, lo que yo he llamado temperatura 2. Y lo que vamos a suponer en todos los problemas, salvo cuando hagamos laboratorio y veamos y nos pregunten exactamente eso, es que no hay pérdida de energía en este proceso. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que escucho como que alguien quiere entrar, pero a la vez no veo a nadie acá en la... Ah, sí, sí hay alguien. Este, bueno, yo les decía que no haya pérdida de energía implica que toda la energía en forma de calor que sale del cuerpo 1 es igual a la energía en forma de calor que entra al cuerpo 1. Eso para nosotros es que no hay pérdida de energía. Y eso lo podríamos decir sintéticamente y matemáticamente de esta manera. Bueno, Q1 representa la cantidad de energía que sale del cuerpo 1 y Q2 igual a la cantidad de energía que en forma de calor que entra al cuerpo 2. Y eso estaría bien si no fuera esta cosita que acabamos de remarcar al comienzo. Acá, ¿cuál de estos dos cuerpos, le pongamos nombre grande, cuerpo 1 y cuerpo 2, cuál de estos dos cuerpos es el que entrega calor? El uno. El 1. O sea que este Q es negativo. Y obviamente el cuerpo que absorbe o recibe calor es el cuerpo 2. O sea que este Q es positivo. Y es por eso que esta igualdad tal y cual como está, ahí no funciona. Tengo que poner el signo menos a alguno de estos dos. En general se le suele colocar el signo menos acá al que entrega. Pero si ustedes, en vez de colocarle el signo menos a ese, se lo colocan a este otro, también eso no está mal, ¿eh? Esto lo decimos, bueno, esto yo de vuelta he hablado de dos cuerpitos haciendo un ejemplo nomás, ¿no? No crean que todos los casos van a ser de dos cuerpos nomás, pero como para que se entienda. Pero en general esto lo decimos así, y es la ley que utilizamos. Decimos menos el Q que se entrega, que hay que tomar menos
la suma de todos los Q entregados es igual al Q que recibe. Que también hay que tomarlo como la suma de todos los Q recibidos. ¿Y hasta cuándo se produce ese intercambio de energía? ¿Hasta qué momento este cuerpo sigue, el 1 sigue entregando energía y obviamente el 2 entonces sigue recibiendo energía? Bueno, eso se produce hasta que la temperatura final de ambos cuerpos es la misma. Eso sucede hasta que la temperatura final del cuerpo 1 es igual a la temperatura final del cuerpo 2. Y a esta temperatura la llamamos la temperatura de equilibrio. Obviamente la temperatura final, bueno, como he puesto ahí, la temperatura final de ambos cuerpos. Pero ahí también aparece una palabra nueva. Ahí aparece frase nueva. Temperatura de equilibrio. ¿Mm? Bueno, entonces todos los problemas que vamos a hacer ahora va a ser para que básicamente utilicemos esta ecuación que ya van a ver que no es tan fácil y que resolvamos los problemas. Ya vimos, empezamos a resolver uno. Pero antes quiero encontrar uno que sea fácil, fácil, fácil. Pero vos que lo estás viendo capaz, hay El un equilibrio. 13. ¿Ah? Sí, pero el 13 también involucra un cambio de estado. No hay dos. Ah, el 14, pero ahí tenés dos cuerpos. Eh, hmm, ya te digo. Sí, es complicado. El 11. El No. 11, no, el 13 era el del té. ¿Por qué decir que involucra cambio de estado? ¿Que no tenemos hielo? No, no, es el té con la taza, no es con hielo. El 13. Tenés el té que está a 95 y la taza de vidrio que está a 25. Ah, tenemos distintos 13. Sí, han cambiado los. Profe, puede ser el 10. El 10 no hay El cambio 10, de estado. el 10 tampoco. ¿Qué es lo que dice el 10? El 10 de la cartilla nueva no es equilibrio. Claro. La de equilibrio térmico empiezan a partir del 11. A ver, Sofía, pero vos en tu 10, ¿cuál es tu 10? ¿Qué es lo que dice el 10? ¿O tampoco es de equilibrio? El 10 del año No. pasado era el que es ahora 11, que está mal redactado. Yo ese no lo recomiendo porque está complicado. No sé la Sofi que dice. A ver, Estamos fijo en la cartilla que tengo. si vos me decís que tenés un problema que funciona, Fer. El 13, el que dice 200 gramos de té a 95 grados Celsius se vierten en una taza de vidrio de 150 gramos inicialmente a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del té y la taza cuando se alcance el equilibrio si se supone que no fluye calor a los alrededores? Suponga el calor específico del té igual al del agua. Este es directo. ¿El té que está a cuánto? A 95 grados Celsius. Ah, Empieza así. Si 200 gramos de té a bueno, a ver, 95. vamos a hacer eso. Porque yo pensé que yo tenía la última versión. Yo le he bajado este del aula virtual. No se me ¡Ah! carga el aula virtual. Yo no he bajado la del aula virtual, yo estoy viendo la que está impresa. En el aula virtual, el ejercicio del té es el número 11. Ajá, o sea que han vuelto a cambiar porque no avisan, por Dios. Ya bajo la del Ah, X. sí, 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 ¿Sí? sí. Ya lo estoy viendo el 11. Y Bueno, sí, ahí tenemos el cambio. Ese sí es fácil. ahí está, Ese sí es fácil. el 11. Bueno, y vos sabés que no he podido entrar al aula virtual, ahora está como caída la página. Bueno, Yo estoy con la impresa, que supuestamente era la nueva, pero se ve que no. Ya es la segunda vez que me hacen viajar con la guía impresa.
Sí. Bueno, vamos a copiar este. Otro problemita lo voy a dejar por ahí latente. Ya lo resolvemos. Claro, el 10 era el que yo decía que era el 12. A ver. Sí, el 12 de lo que tengo impreso. Se ve que... Bueno, la versión de lo que yo decía era una versión fácil. Tengo dos cuerpos, uno caliente y uno frío. Intercambian energía hasta que la temperatura final de ambos cuerpos es la misma. Sí. Estos problemas tienen varias complicaciones. Pero nunca salimos de esta única nueva formulita que tenemos acá, que es la que está recuadrada, que yo ahora le estoy marcando. Nunca salimos de esa formulita, que es la formulita del día de hoy, la única nueva. Menos calor entregado igual a calor recibido. Lo que pasa es que se complica en primera instancia cuando tenemos más de dos cuerpos. Por eso que yo le decía, este Q entregado hay que tomarlo como la suma de los calores entregados. Lo mismo que el calor recibido hay que tomarlo como la suma de los calores recibidos. Pero en realidad se complica muchísimo más cuando para llegar al equilibrio térmico tenemos que pasar por un cambio de estado. Entonces, vamos a resolver primero el problema 11, que es un problema en el cual simplemente tenemos dos cuerpos y que no involucra cambio de estado. Cuando tenemos eso, las ecuaciones al último van a parecer muy sencillas. Pero ustedes, digamos, si quieren que le vaya bien en el parcial, si quieren que le tengan todos los puntos, tienen que hacer el planteo general y llegar a la parte esa de las ecuaciones sencillas. Bueno, primero leamos el enunciado. Dice, si 200 gramos de té a 95 grados Celsius se vierten en una taza de vidrio de 150 gramos, inicialmente a 25 grados Celsius. Fíjense, acá está el dibujito, ¿ven? O sea, este es el cuerpo que está a mayor temperatura, el té. Y por otro lado, lo que está a menor temperatura es la tacita, la taza de vidrio que está ese cuerpo. No solamente lo identifico por las temperaturas, sino que cada cuerpo también tiene su masa, o sea, la masa de la tacita son los 150 gramos y la cantidad de té que echamos son los 200 gramos. Pero también me mencionan las sustancias. Acá el último dice que suponga el calor específico del té igual que la del agua. O sea, que me digan té, si me hubieran dicho agua era exactamente lo mismo. Con lo cual yo ya entiendo que puedo sacar el calor específico del agua de la tabla. Y acá me dicen que esto es de vidrio. Tacita de vidrio. Ah, bueno, también vamos a tener que utilizar la tabla para sacar el calor específico del vidrio. Inicialmente, disculpen, a ver. Yo voy a hacer, yo voy a hacer esto que siempre hago porque si no yo me confundo, que es cómo cambia la temperatura en función de la cantidad de calor. Primero lo voy a hacer así, sin número, lo cual se llama la gráfica cualitativa, y después vamos a hacer una gráfica cuantitativa, ¿no? Me pregunta cuál es la temperatura final del té cuando se alcanza el equilibrio. Bueno, lo que podemos estar seguros nosotros es que si el agua está inicialmente a los 95 grados Celsius, y el té está inicialmente a los 25 grados Celsius, la temperatura de equilibrio deberá estar eh, entre estos dos valores. O sea, si ustedes calculan que la temperatura de equilibrio está por debajo de los 25 o está por encima de los 95, bueno,
Yo le puedo asegurar que eso obviamente debe estar mal. Nunca podemos mezclar algo que está a 2 temperaturas y el resultado nos da algo a más temperatura que eso. No, debe estar entre esos dos valores. Incluso hay casos extremos en los cuales puede estar en alguna de las temperaturas que hemos partido, pero no es este el caso. Entonces, bueno, yo voy a suponer, digamos, que la temperatura está más o menos por acá, pero no importa, es como para hacer un dibujito nomás. Esta supongamos que es mi temperatura final, que es lo que me pregunta. Lo que yo quiero que entiendan es que en este proceso, la tacita de té, o sea, el vidrio, se va a calentar. Simplemente es un proceso en el cual la temperatura aumenta, aumenta, aumenta hasta que llega a la temperatura final. Simultáneamente, en realidad el agua, lo que llaman acá el té, está disminuyendo su temperatura. Hasta que alcanza la misma temperatura final. Esto es una cosa como que va, no sé si se va a entender lo que yo quiero decir, pero bueno. Profe, disculpe que lo moleste. Están diciendo los chicos que están intentando entrar hace un ratito y no están pudiendo y no está haciendo el Meet. No sé si les aparece. Sí, ahora acabo de hacer entrar a un par que estaban ahí. Gracias por decirme, porque yo no tengo posibilidad de verlo. Cuando yo estoy mirando cuando yo estoy dibujando cosas en la pizarra, no tengo posibilidad de ver qué es lo que sucede en otro lugar, ¿ah? Así que te agradezco. Bueno, concéntrese en la parte, esta que estoy marcando de la regla, en la parte izquierda. Inicialmente esos dos cuerpos están a esas dos temperaturas. Y lo que va a suceder es más o menos como esta. A medida que pasa el tiempo, la temperatura de la taza aumenta y la temperatura del agua disminuye. Y va pasando más tiempo y otra vez disminuye más la temperatura del agua, aumenta más la temperatura de la taza. Todo así simultáneamente, todo se produce de esta manera hasta que se llega a la temperatura de equilibrio, ¿m? Que es ese punto que está ahí, y ahí se termina todo. Es importante que esta es una gráfica de temperatura en función de la cantidad de calor intercambiada entre los cuerpos. Y esa gráfica termina ahí. Voy a hacer algo que está mal ahora. Algunas veces ustedes, muchas veces me hacen cosas por el estilo, eso no es así. No es que después, una vez que ya llegan los dos a unirse, y después de ahí como que hay una línea horizontal, eso está mal, ¿no? No hagan las cosas así porque lo voy a corregir. Tiene error ahí en la gráfica, esa parte está mal. Estaría bien si de verdad fuera una gráfica en función del tiempo, pero no es una gráfica en función del tiempo. Esta, por lo menos que estoy haciendo yo, no es una gráfica en función del tiempo. Es una gráfica de temperatura en función de la cantidad de calor, ¿no? Y es por eso que termina ahí donde termina, se une la línea roja con la línea azul, ahí termina. Esto muchas veces es lo que también se les pide. Se llama la gráfica de temperatura en función de la cantidad de calor que intercambian los cuerpos. Y es una aplicación directa de lo que acabamos de ver. O sea, tengo que plantear como ley general que menos el calor que se entrega es igual al calor que se recibe. Yo lo diría, para ser más concreto, con respecto a mi problema, menos calor, que ¿quién es el que entrega acá? El agua. El agua. Sí, perfecto. El problema dice T, pero después dicen que es igual que el agua, así que le digamos agua, ¿sí? Menos calor del agua. ¿Y quién es que recibe? La taza. La taza que está hecha de vidrio, ¿eh? O sea, menos calor
entregado por el agua es igual al calor recibido por el vidrio. Y después, en este caso, y en este caso es porque las cantidades de calor en los procesos únicamente involucran cambio de temperatura. Los procesos, desde el comienzo hasta el equilibrio térmico, que es acá donde termina todo, ahí termina todo, donde comienzan estos dos puntos, uno en el comienzo de la línea roja, uno en el comienzo de la línea azul, hasta donde termina todo, únicamente son procesos de cambio de temperatura, o sea, procesos de calor sensible. Entonces el calor del agua tiene que ver con esta expresión, menos masa del agua, C del agua y delta T del agua. O sea, SQ es igual a MC delta T, que de vuelta es calor sensible, porque en mi problema el intercambio de calor del proceso únicamente tuvo que ver con eso, con cambios de temperatura. Ya vamos a ver que eso justamente no es así en los problemas más complicados. Y para el vidrio es exactamente lo mismo, o sea, también es calor sensible, pero para el vidrio. Y acá, esto no tiene mayor problema. Yo voy a empezar reemplazando por los valores numéricos nomás. Masa del agua contra la masa del agua. Son los 200 gramos. Calor específico del agua. O sea, les he dicho que es el único calor específico que no le vamos a decir cuánto vale, se lo tienen que aprender, pero vale 1 caloría gramo por grado Celsius. El delta de T, que es la temperatura final, que es mi incógnita, menos la temperatura inicial del agua. ¿Cuánto vale la temperatura inicial del agua? 95. Si a todos lo hubiéramos puesto MC delta de T, no hubiéramos confundido. Porque hay 2M, hay 2C, hay 2 delta de T. De vuelta, los subíndices son los que nos salvan la vida. La masa del vidrio, que son los 150 gramos. El calor específico del vidrio, bueno, hay que buscarlo de la tabla. Alguien que tenga la tabla a mano. Y otro que me digan qué viene acá. Bueno, como todo delta, temperatura final, menos la temperatura inicial del vidrio, que ya estoy viendo que son los 25 grados Celsius. Profe, el coeficiente del vidrio es 0,161. Y las unidades, caloría, gramos, grados Celsius, ¿no? Bueno, quiero que también escuchen bien esto que les voy a decir. Para mí, matemáticamente, si a mí me llegase a tocar corregir este tema, o cuando yo corrija este problema, sí que corrijo todos los temas, para mí esto tiene su valor. Si ustedes han podido llegar hasta acá, esto tiene su valor. Primero, si no han llegado hasta acá, es cero en este problema, ¿eh? Si hay 2 puntos, uno que le diga haga la gráfica, bueno, la gráfica tiene que estar hecha de esta manera, que le he dicho que estaba bien. Si ya tiene la colita acá, esta parte en blanco, bueno, está mal eso. Pero si le dicen, bueno, encuentra la temperatura de equilibrio, si ustedes llegan hasta acá, es como que yo les doy puntaje por haber llegado hasta acá. Ahora, para llegar al resultado que es encontrar la temperatura final, tienen que aplicar todo lo que han visto en matemática. Y eso algunas veces no les resulta de lo más fácil. Pero para mí eso son dificultades matemáticas que obviamente tendrán su puntaje, pero esto también es importante que ustedes sepan. Que acá para mí hay como una separación. Si llegan hasta acá tienen puntaje. Si no llegan hasta acá, no. Bueno, sí, como que saben esta parte, pero en realidad a la hora de reemplazar se confunden o hacen cualquier cosa y entonces no. 200, que me está quedando acá calorías. Y bueno, yo voy a hacer dos cosas ya que estamos, ¿no? El resultado de esta parte es 200 y ahí automáticamente ya aplico la propiedad distributiva. 200 calorías por TF son 200 calorías TF. Y acá esto me queda menos con menos, este menos, con este otro menos,
es más, que por eso lo tengo acá. Menos con menos más. Y 200 por 95. La De tabla del 19.000 calorías. 19.000. Edu, Sí, no sé si le querés poner al menos 200 calorías sobre grados Celsius todavía o lo querés ya cancelar. es que sí, tenés toda la razón, es que me olvidó, perdón, perdón. Ah, bueno, no, pero pensaba que lo querías cancelar ya también. No, es que, no, yo me lo estaba comiendo cuando lo estaba haciendo. Bueno, listo. Bueno, esos son los números, ¿ah? Los números son el 200 por el 95 me da el 19.000, eso me dice la compañera, y lo cual es cierto. Y veamos las unidades. Me va a quedar el caloría, pero fíjense en cómo si hago la multiplicación, me van a quedar un grado Celsius arriba, grados Celsius arriba, y me va a quedar un grado Celsius abajo, que lo puedo y lo debo simplificar, cosa que no me quedó en el otro término, no se me simplificó con nada el grado Celsius esa. O sea, lo escribo tal y cual como yo lo he puesto y después lo simplifico, o directamente ni los escribo. ¿Se está entendiendo esto que estoy diciendo? Sí. Bueno, yo lo voy a dejar por ahí, después lo voy a simplificar. Después fue ella misma. Y bueno, hay que hacer este producto. La tabla del 150. Esto es 16, 8, esto me da 24,15 calorías sobre grados centígrados por temperatura final. 24,15 Ajá. calorías. Y por la temperatura final. Ya he hecho allá ahí mismo ya la distributiva. Sí. Y después más por menos, menos. Y ese 24,15 por 25. 603,75 calorías. 603,75 calorías nomás, ¿verdad? Bueno, Sí. a esa vez ya ni lo voy a escribir porque ya sé que se me simplifica. Y bueno, y acá la pregunta sería, ¿cómo hago para resolver esto? ¿Cómo hacemos para resolver eso que tenemos ahí? Recuerden que la incógnita es la temperatura final que está en estos dos términos. Se hace pasaje por un lado lo que tiene la unidad de temperatura final y por otro lo que no tiene temperatura final. Muy bien, muy bien. ¿Quién me conviene? En realidad, por cualquiera de los dos caminos esto funciona, esto sale. Pero ¿cuál es qué me conviene pasar para qué lado? Las calorías para el lado No, izquierdo. ¿Por qué no? las calorías Así, para el lado izquierdo. claro. ¿Todos opinan lo mismo? En realidad, ya les vuelvo a decir, de cualquiera de las dos maneras las cosas funcionan. Claro, porque si vos lo pasas para el otro lado te va a dar negativo. Igualmente en la división ya se puede cancelar los menos Claro, y está te dan lo bien, positivo. está bien, está bien. Los términos que tengan solo las calorías me conviene ponerlo por el lado izquierdo, por eso 19.000 va a quedar acá. Esto que está restando lo vamos a mandar sumando. Y todos los términos que contienen la incógnita, que es el 24,15, bueno, el 24,15 y el menos 200, menos 200 que está restando lo voy a pasar para acá sumando. Nomás que yo voy a hacer dos cosas a la vez. Espero que no sea muy complicado lo que vaya a hacer yo. 200. Porque yo aparte de pasarlo para el otro lado, también voy a sacar factor común. La temperatura final. Si no, lo pasan y después recién agrupan, sacan factor común. Y bueno, acá ya tenemos
Bueno, esto es fácil, estos son 19.603,75 calorías. Y acá, bueno, esto ya no está nada fácil porque tengo que sumar estas dos cosas. Que también lo voy a hacer así, lo voy a sumar y ya mismo lo voy a pasar para el otro lado. Ah, también me queda fácil, estos son 224. 224,15 calorías, grados Celsius. Y bueno, fíjense en que siempre digo yo esto. Por un lado, operamos los números y los números me dan un resultado. De 87,45. 87,45. Y por otro lado, se operan los números, las letras, perdón, Son que son las unidades. unidades. Y es cierto que la caloría se me simplifica con la caloría perfectamente y este grado Celsius que está dividiendo en el denominador va a pasar multiplicando en el numerador y me va a quedar esto así. ¿Mm? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Yo quiero, Sí, profe. chicos, si a ustedes les ha costado seguirme, yo les diría, a ver, consejo, pero por supuesto ustedes si quieren lo siguen, si no, no. Hasta acá, hasta lo que está subrayado es lo que me tienen que haber entendido. Porque es fundamental, porque es lo nuevo, es física, eso. Yo he planteado que hay un cuerpo que, guiándome del enunciado, que hay un cuerpo que está caliente, un cuerpo que está frío, como están en contacto. El que está frío se va a calentar, el que está caliente se va a enfriar hasta que los dos alcanzan la misma temperatura, esa es la temperatura final o temperatura de equilibrio. Y planteo que menos el calor que se entrega, que es el del agua, menos calor que entrega el agua, igual al calor que recibe el vidrio. Como veo por la gráfica que esos son calores sensibles, a esos Q los reemplazo por mc delta de T con los subíndices que correspondan. Después reemplazo por los valores y llegamos a esta expresión que es la que está subrayada. Para mí, chicos, de acá en más, ustedes tienen que decir, ¿saben qué? De ahí en más se despeja. Fíjense si ustedes saben despejar o no, en el sentido de que vean si ustedes pueden llegar a este resultado o no. O sea, borren esto, no vean esto, cuando lo hagan de vuelta. Y si llegan a ese resultado, bueno, podemos pensar con que sí entienden la matemática del asunto. Si parten de acá y llegan a otro resultado que no es este, yo les diría, bueno, antes de pensar en buscar un profesor de física para que los ayude, busquen un profesor de matemática para que los ayude. Porque si han podido llegar a esto, pero no pueden llegar al resultado final, su problema no está en la física, su problema está en la matemática. Bueno, pero este también era como el problema base. ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque ahora vamos a hacer uno que ya no es tan simple. Profe, ¿en estos problemas hace falta poner las unidades sí o sí? Hay un método que yo por lo menos, no sé vos, Fer, pero si alguien me hubiera hecho este problema sin ninguna unidad en ninguna parte, salvo en el resultado, y yo le pongo, o sea, yo no le bajo absolutamente ningún punto. O sea, no sé vos, Fer. Es válido. Yo la verdad que en el renglón que pediría que pongan las unidades en el donde vos lo señalás. El subrayado. Sí. El subrayado. Después, si quieren prescindir de las unidades, no hay problema. Lo que hay que tener en cuenta es que como los calores específicos se pueden usar en dos tipos de unidades, entonces al reemplazar en esa línea que la señaló el profesor como importante, porque es importante, entonces ahí se fijan que la masa esté en la unidad correspondiente al calor específico, a la unidad que hemos puesto nosotros en el calor específico. Si el calor específico es en calorías sobre grados Celsius, bueno, entonces la masa estará en gramos. Después, si en las otras filas, en las otras del desarrollo ya no pongo, bueno, está bien, no hace falta porque ustedes ahí
en esa primera fila ya han dicho con qué unidades trabajan y después todo lo otro es proceso matemático. Entonces estaría bien que el resultado final me dé en grados Celsius. Ahora, si les dan los datos en kilogramos y ustedes ponen el calor específico en caloría, gramo, grado Celsius, y no se fijan de hacer el cambio, entonces, bueno, no, o sea, no está bien, no hay dónde justificar que se han equivocado, o sea, quiere decir que tampoco saben bien cómo reemplazar los valores. Entonces, para mí es importante las unidades en esa línea. Después, bueno, como hay tanto para escribir, si no las pongo, no importa, porque ya las puse al inicio, ya tengo la guía. Y bueno, pero en no ponerlas, para mí no. O sea, para mí en esa fila tienen que estar. Bueno, está bueno que nos uniformicemos. Bien. Yo voy a tomar el mismo criterio que vos. Bueno, colocamos las unidades en esta línea y entonces acá podemos, o sea, podemos o no, obviamente. Yo la verdad cuando yo lo resuelvo el problema yo hago lo que ha dicho la profesora, porque yo en esta línea es donde yo me fijo que esté todo dentro, que estén las cosas en gramos, que estén el calor específico también esté en kilogramos, que esté todo en las unidades que tienen que ser. Entonces, si está todo ahí, ya digo, bueno, acá ya yo no las escribo las unidades porque la verdad siempre es un desbarajuste de esto, pero el resultado sí o sí con unidades. Para mí, en realidad, es una cosa que yo le diría que algunas veces estoy muy tentado a poner cero a todo el problema si esto no tiene unidades, ¿ah? Porque es fundamental el asunto de las unidades. Chicos, a ver, si una persona tiene 98 grados, yo voy y le tomo la temperatura a una persona, y la persona tiene 98 grados, ¿esa persona está enferma o no? Sí. ¿Y qué opina el resto? Gracias, te agradezco que hayas respondido. Depende. ¿Depende de qué? Es que es una temperatura muy alta, creo que 40 grados es como muchísimo. Pero es 40 grados Celsius. Depende de en qué unidad lo estés midiendo. Mira vos, es 40 grados Celsius. Y si fuera 90, ¿cuánto he dicho? 98 grados Fahrenheit. Y si fuera 98 grados Fahrenheit, esa persona sufre de hipotermia. Pasamos de una persona que está, bueno, no sé, ya se está calcinando, si está a 98 grados Celsius, pero si fuera 98 grados Fahrenheit, está sufriendo hipotermia esa persona, que deben ser cerca de 35,8 más o menos en grados Celsius. Así de diferente y de importante son las unidades. Nos parece muy obvio algunas veces algunas cosas, pero no, si no ponen unidades, pueden estar cometiendo un terrible error. Bueno, eso nomás como para decirle. La temperatura normal del cuerpo humano está muy cercana a los 100 grados Fahrenheit. Son 99 y tantos, creo, o algo por el estilo. Bueno, ese era este tipo de problema, pero de vuelta, a mí la parte importante, que creo que le he dicho, es cuál es la parte que ustedes tienen que hacer de este planteo. Fíjense en lo que está, la primera cosa remarcada. Esto es la ley, de esto partimos. En nuestro problema implica esto, lo que tiene el tildecito verde. En el reemplazo, que es muy importante, porque a mí me dice cuánto es la temperatura, qué es lo que ustedes han tomado como temperatura inicial para cada cuerpo, cuál es la masa y cuál es el calor específico que le han dado a cada uno de los cuerpos. Esto también lo tienen que desglosar de esa manera. Es como que decirle 1, 2 y 3 tienen que estar. Después al despeje lo podemos hacer más rápido, menos rápido, con unidades, sin unidades. Eso ya medio queda a criterio de cada uno. Háganlo bien nomás. Y el resultado sí o sí con unidades.
también muy fundamental que el resultado tenga unidades. Si el resultado no tiene unidades, yo les digo particularmente, estoy muchas veces tentado a poner 0. Peor cuando ya vienen equivocándose en el otro desarrollo. Y ahora sí vamos a hacer el problemita del... Otro problemita de equilibrio. Este problema es más complicado. Fer, no sé si lo tenés del trozo de hielo de los Sí. 0,5. Ese es el que te decía que es de tanteo. Ah, Porque bueno. sí. Veamos qué es lo que da. Sí. Leamos, siempre hay que leer e intentar sacar los datos. Tenemos trozo de hielo, 0,5 kilogramos, que están a menos 10 grados Celsius, que se coloca en 3 kilogramos de té, que ya de vuelta es como agua, de té frío, que está a 20 grados Celsius. ¿Y a qué temperatura y en qué estado estará la mezcla final? El té se considera como agua, ignore cualquier flujo de calor con los alrededores. Bueno, de vuelta a lo que yo decía, no hay pérdidas. Cosa que en la vida real no es así. O sea, en la vida real, cuando vos tenés algo caliente y lo pones en contacto con algo frío, no es que lo caliente le entrega únicamente a lo frío. En la vida real también parte del calor, por decir de alguna manera, de lo caliente, se va también para el ambiente o se va para el recipiente que lo contiene. Acá le están diciendo, no, ignora todo eso, hace de cuenta que todo el calor que sale de un cuerpo entra al otro cuerpo que forman parte de tu problema. Eso es más que nada una situación ideal, cosa que no pasa, como decía el profe, no pasa en la realidad. Sí, la realidad nunca pasa así. Bueno, yo voy de vuelta. Voy a hacer una gráfica, esta vez no me salió muy derecho, pero no importa. De la temperatura. En grados Celsius. En función de la cantidad de calor. Bueno, tampoco salió muy derecho, pero no importa. Y esto empieza a menos 10. Y hay uno que empieza, y hay otro que empieza a 20. Obviamente el caliente que empieza a 20. Y estos son los problemas más complicados. Ya estamos viendo que tenemos hielo a menos 10 y que lo ponemos con té que está a 20. 3 kilos, un montón. Medio kilo de hielo también es un montón. Como dice la profesora, este es un problema de tanteo. Es uno de los peores problemas que hay, uno de los problemas más complicados que hay, porque involucra un cambio de estado. Todo problema que involucra un cambio de estado es complicadito. Y se vuelve más complicado cuando lo que me preguntan es la temperatura final, como en este caso. Si me hubieran dado la temperatura final y me hubieran preguntado cualquier otra cosa, la masa de té, la masa de hielo, bueno, hubiera sido más fácil. Pero no. Me preguntan la temperatura final y entonces esto lo vuelve más complicado. Como dice la profesora, este es un problema de tanteo, entonces ustedes, después de leer el enunciado, tenemos hielo a menos 10 y té que está a 20. Más o menos, ¿a qué temperatura creen que va a estar la temperatura final de equilibrio? Díganme un número cualquiera. Bueno, obviamente dentro, no me van a decir 80 grados Celsius porque bueno, entonces como que no han entendido nada.
tiene que estar obviamente entre estos valores. Tienen un número así total, es como para que yo empiece a tantear. 10 grados Celsius. Bueno, supongamos que la temperatura sea de 10. Lo que pasa es que no puede ser exactamente, bueno, supongamos que sea cercano a 10, ¿no? Porque en realidad, como vos querés saber la temperatura final, pero vos estás suponiendo que está cerca de 10. Bueno, entonces, el hielo que estaba inicialmente o empecemos con lo fácil. Yo lo voy a poner por acá, por decirte algo, ¿ah? Voy a suponer que esta es la temperatura, que acá está la temperatura final. Por decir algo nomás. Bueno, yo lo que quiero que entiendan, a ver si todo el mundo me entiende, que el T está bien, bueno, el T estaba inicialmente a 20, después tiene que ir a esta temperatura final que está por debajo de 10. Entonces, bueno, el hielo, el TS, perdón, se va a enfriar. Simplemente va a hacer ese proceso nomás y listo. Y ahora quiero que todo el mundo preste mucha atención, porque de ninguna manera el hielo puede hacer esto que le acabo de hacer al hielo. El hielo de ninguna manera puede hacer eso. ¿Por qué no? Porque hay un Porque cambio cambia de de estado. estado en Porque, 0 grados. porque se produce un cambio de estado a los 0 grados. Entonces, el hielo se va a calentar desde 10 hasta 0. En 0 va a sufrir un cambio de estado, y la clase pasada hemos aprendido que esos cambios de estado se grafican con una línea horizontal. Y una vez que se produzca todo ese cambio de estado, ese hielo que acá estaba como hielo, o sea, en estado sólido, acá en este punto ya está todo como estado líquido, o sea que ya está como agua. Y esa agua sí eleva su temperatura y llegamos de vuelta al punto final, ¿no? Fíjense cómo básicamente siguen siendo dos cuerpos, el hielo y el agua, el té. Pero nada que ver la resolución. O sea, con respecto al problema anterior, nada que ver en la gráfica nomás. ¿Dónde está? En la gráfica se ve que hay un mundo de diferencia. Acá el proceso para ir desde lo inicial hasta el final era un proceso, y el del azul también era un solo proceso. Porque eso tiene que ver con que esto es un término y del otro lado también es un solo término. En cambio ahora, está bien, el comienzo, o sea, el proceso rojo, que es lo que estaba caliente, que parte de este punto y llega a este punto, hay un solo proceso. Pero el azul, que parte de acá, de este punto, y que tiene el mismo final que el otro, que termina en este punto, no es un solo proceso, son tres procesos metidos en el medio. Si bien empezamos con la misma ecuación de partida, que esto es como un choque de decir, qué sé yo, el P del sistema antes igual al P del sistema después, acá es como decir, menos calor que se entrega es igual al calor que se recibe. Pero esa es la formulita tan general que yo de vuelta le digo, bueno, pero ¿quién es que entrega? Menos calor que entrega ¿quién? El té. Menos calor entregado por el T es igual al calor que recibe, bueno, la otra cosa que es el hielo. Pero ni siquiera es eso. Porque el hielo, como no lo recibe en un solo proceso, acá hay que empezarle a poner nombre a los procesos. Y en general es mucho más fácil cuando los numeramos. O sea, yo le podría llamar proceso A, B, C, D. A mí me resulta, sí, mucho más fácil Pero poner un nombre. Sí. no es como que o sea, por lo que entiendo en la gráfica, ¿no terminarían como en la misma temperatura final? Porque como Sí, que la queda... temperatura final de ambos cuerpos es la misma. Ah, Sí, bien. sí. Sí, eso es lo que se cumple eh, siempre siempre en estos casos.
siempre se va a cumplir. O sea, a pesar, digamos, de haber cambios en el medio. Sí, 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 porque si sigue habiendo una diferencia de temperatura, se va a seguir habiendo un intercambio de energía. El intercambio de energía cesa cuando la temperatura final de ambos cuerpos es el mismo. O sea, matemáticamente esto que acabamos de poner acá. ¿Mm? Yo lo que estaba diciendo es que el calor que recibe el hielo, en realidad no lo recibe a través de un solo proceso. Y en general uno los suele nombrar a los procesos estos, le llama proceso 1, 2, 3, y bueno, y al rojo le voy a llamar el 4. Esta parte puede ser distinta, puede ser que cada uno le enseñe de una manera distinta, pero en realidad todos terminamos explicando lo mismo. Uno lo hacen con letra, algunos profesores te van a decir con letra A, B, C, D, otros te van a decir de A a B, de B a C, de C a D. A mí me gusta más hacerlo con números. Proceso 1, 2, 3, 4. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que estamos hablando de menos Q entregado igual a Q recibido, esto sería menos el Q de qué número? De 4. Y el Q del hielo, o el Q recibido, sería qué cosa? El Q1 más Q2 más Q3. Bueno, eso es lo que tienen que entender. Ahora, para que para mí tengan un puntaje, bueno, en realidad falta una línea más aparte de esa, pero hay que desarmar cada una de estas cosas. Hay que desarmar cada uno de esos Q. Y para desarmar cada uno de esos Q, yo quiero que tengan presente la última clase que hemos tenido. Tienen estas dos posibilidades. O es calor sensible, que es cuando hay un cambio de temperatura, o es calor latente, cuando hay un cambio de estado. Más allá que cada uno tiene su masa, su L, su C, su delta de T. Tenemos que ser muy atentos al asunto de los índices, porque si no nos vamos a perder. Por ejemplo, acá, menos la masa del T. Bueno, yo le voy a poner C del T. Bueno, primero que nada, le tendría que haber preguntado, ¿este Q4 qué es? ¿Calor latente o calor sensible? Sensible. Entonces es de esta forma, es MC delta de T. Lo único que yo le voy a ayudar es que ese delta de T va a ser el delta de T4. Bueno, la masa era la masa del T, que medio que ya había quedado de acuerdo con esto. ¿Y el C de quién? Del agua. El C del agua, porque le han dicho que el T lo consideramos como el agua. Listo, bueno, está bien, perfecto. Ahora el Q1, ¿calor sensible o calor latente? Sensible. Entonces, de esta forma, es MC delta de T. Lo único que yo le voy a ayudar diciendo que este es delta de T del proceso 1. Ahora, ¿es la masa de quién? Del hielo. ¿Y el C? Del hielo también. Del hielo también. Ahora, este Q2, fíjese en el proceso 2, ¿calor sensible o calor latente? Latente. Latente. Entonces, esto es de esta forma, M por L. Pero acá hay que prestar mucha atención al subíndice en especial del L, porque hay que ver cómo se llama el proceso que sigue. El de fusión. El de fusión, porque pasamos del estado sólido al estado líquido. Entonces ese L es un L de fusión. Y la masa de esa es la masa del hielo. La masa del hielo es la que se funde totalmente. Y el proceso 3. Calor sensible. Entonces, de esta forma. MC delta de T. De vuelta yo lo ayudo diciendo, poniendo que el delta de T es del proceso 3. Y acá ya vienen muchas veces las complicaciones. ¿El C de quién va acá? Del agua. Del agua. Del agua. ¿Por qué del agua? Cambió el estado. Porque ya cambió de estado. Esto era hielo, en el proceso 1 era hielo, en el proceso 2 el hielo se transforma en agua. Cuando llega a este punto, todo el hielo ya se hizo agua. Entonces por eso que de ahí en más, o sea, en el proceso 3, utilizamos el C del agua.
Y la masa, bueno, por principio de Lavoisier, conservación de la masa de hielo es la misma masa que del agua. ¿Mm? Entonces ahora viene la parte que le vamos a poner unidades para que es lo que ya hemos quedado, que con eso no vamos a restar puntaje, si lo hacen bien hasta ahí. Pero fíjense también en los datos. Bueno, empecemos con como estaba, con el orden, con el T. 3 kilogramos de té y la temperatura inicial que son los 20 grados Celsius. Y la pregunta es así, acá vamos a poner 3 kilogramos, porque el C, ya sabemos que el C, como es del agua. Y habría que poner gramos, profe. Bien, no puedo poner 3 kilogramos, o sea, esa es la importancia de poner 3 kilogramos, es para que ustedes se den cuenta que esto no va porque acá tenemos kilogramos y abajo tenemos gramos. O sea, necesariamente tendré que, en vez de poner... Esto será menos... Bueno, por ahí en algún lugarcito ponemos con que 3 kilogramos igual a 3.000 gramos, ¿no? A ver, ¿qué va ahí dentro del paréntesis ese del delta de T4? Temperatura final menos 20 Celsius. Muy bien, muy bien. Temperatura final menos, siempre es final menos inicial, ¿eh? Bueno, la masa de hielo era medio kilo, recuerden, pero tampoco voy a poner 0,5 kilogramos, sino que vamos a poner 500 gramos. 500 gramos. El C del hielo, bueno, hay que buscarlo en la tabla, pero yo ya se los digo porque para hacer esto más rápido. Pero ustedes díganme el delta de T. El delta de T del proceso 1. Temperatura final menos 10 Celsius. No, no es así. Fíjate el proceso 1, ¿dónde empieza, dónde termina? Perdón, de 0 a menos 10. Claro. ¿La temperatura final es cuánto? 0 Celsius. Menos 10. ¿Mm? Bueno, la masa, que son los 500 gramos. Y el calor latente de fusión del agua, que si lo buscamos en la tabla son los 80 calorías por gramo. Es largo esto, ¿verdad? Bueno, la masa del hielo siguen siendo los 500 gramos. El calor específico ya habíamos dicho que era del agua. O sea, acá 1 caloría, gramos, grados Celsius. Y ahora sí, ¿cómo reemplazo ese delta de T3? Temperatura final menos 0. Bien. Bueno, una cosa, no sé si se han dado cuenta, pero en realidad yo no sé cómo uno muchas veces hace para reemplazar las cosas si no tiene antes la gráfica o si, bueno, sí lo podés hacer si la tenés muy, muy clara, pero como que la gráfica ayuda mucho, ¿ah? Espero que se hayan dado cuenta de eso. Bueno, y de vuelta, esta es la parte donde hemos quedado ya, que hasta acá le tenemos que poner unidades. Y de acá en más puede ser que no le pongamos unidades y yo ya lo voy a resolver así sin unidades, ¿ah? Bueno, afortunadamente esta primera parte me va a dar 3000 TF. Yo ya resuelvo y hago la distributiva. Menos con menos más. Esto me da 60.000. ¿Es así? La tabla del Sí, problema. profe. Fue 60.000. Bueno, después esto
500 por 0,5, que son 250. 250 por menos con menos más, por 10, son 2500 esto. Esto es así. Que dígame si Sí. me equivoco, ¿eh? Sí, profe. 2500. 5 por 8 son 40 y le sumo 3 ceros más. Que son 40.000. Y hay que hacer la última parte. Bueno, ahí también me conviene poner un menos directamente acá. Más por menos, menos. No, ¿qué más por menos, menos? No sé qué estaba pensando yo. TF menos 0 es TF. Entonces estos son 500 TF. ¿Así estamos? No, tampoco Sí. importa. Sí, profe. Chicos, si yo me equivoco, no importa, ustedes no se equivoquen, porque si no, le voy a corregir mal. Bueno, mismo criterio para la otra cosa, que en el otro tratamos de dejar todas las incógnitas de un solo lado y para que me queden todos numeritos positivos. Lo bueno sería dejarlos a todos de este lado, a todos los TF de este lado. Entonces esto serían los 3000 más Sí, los profe. 500 Todo positivo. TF. De este lado me quedan los 60.000. ¿Es así? Menos los 2.500. Menos 40.000. Uy, hemos estado muy cerca de esto, ¿eh? Y bueno, ¿cuánto me dio esto? 60.000 son 20.000, 17.000. 17.500. ¿Cuánto? 17.500. Sí. 7.500 sobre 3.500. Sí, profe. Y bueno, ahora sí, la temperatura final, esto me va a dar aproximadamente como 500 y tanto. No, no, 500 no. ¿Por qué? 5. 5, ¿ah? 5. Claro. Sí. 5 exacto. Sí. Sí. Bueno, mirá vos, qué maravilla. Se comprueba. Bueno, es una casualidad que se compruebe. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Por eso estos problemas son re complicados de hacerlo. ¿Se acuerdan que yo le había dicho, bueno, supongan dónde está la temperatura de equilibrio? ¿Y qué pasa si hubieran supuesto que estaba entre 0 y menos 10? El planteo es totalmente distinto. Algunas veces, a ver, yo creo que con este mismo problema, en vez de darle, a ver, este problema es, en vez de tener 3 kilogramos de hielo, si hubiéramos tenido 2 kilogramos de hielo, es más, 2 y tanto, pero con 2 kilogramos de hielo yo le puedo asegurar que esta temperatura le iba a quedar negativa. O sea, haciendo exactamente el mismo planteo, ¿eh? Y no es para nada difícil lo que yo estoy diciendo, o sea, de resolver. Si este 3000 lo reemplazamos por un 2000, que es el único cambio que le estoy diciendo, y hacemos exactamente todo, esta temperatura final le va a quedar negativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que este problema está mal. Que este problema no es como lo hemos supuesto. Porque yo he supuesto algo que implica que la temperatura final está entre 0 y 20. Por eso es que todo el hielo se fundió. Eh, si eso no es así, bueno, hay que hacerlo de vuelta al problema de otra manera. Y siempre pensá en los cambios de estado, porque los cambios de estado involucran muchísima energía en el medio. Capaz que no se produjo todo el cambio de estado.
Capaz que el hielo no se fundió totalmente, capaz que llegó, por decirlo de alguna manera, digamos, hasta acá nomás. ¿Mm? Entonces, uno no sabe en estos tipos de problemas. Obviamente son problemas muy complicados y si no lo hemos dado a eso en la época presencial, no creo que le demos esos tipos de problemas en la virtualidad, pero acá como que había que suponer al comienzo qué era lo que le pasaba, o sea, dónde, en qué rango de temperatura estaba la temperatura final. De vuelta, fíjense, he leído, aparte de sacar los datos, he hecho un dibujito que a mí me sirve de guía para entender quién es que entrega, quién es que recibe. En este caso, el que recibe no lo hace a través de un solo proceso. ¿Se acuerdan que al comienzo le había dibujado una línea azul que iba derecha así, muy parecida a la línea azul del otro problema? Pero sin embargo, no. Uno dice no, porque si es hielo, cuando pasa por cero hay un cambio de estado. Ah, bueno, eso es lo que te obliga a cambiar la forma de la gráfica y entonces decir, bueno, el que recibe no recibe a través de un solo proceso. Entonces, a pesar de ser Q del hielo, después se termina desarmando en Q1 más Q2 más Q3. Y el análisis que si es calor sensible, calor latente y sobre todo el delta de T. El delta de T del proceso 4, el delta de T del proceso 3, el delta de T del proceso 1. Ya cuando me lo han estado dictando, medio como que se han confundido en el proceso 1, pero bueno, afortunadamente hemos recapacitado y después hemos llegado al resultado correcto de este problema. ¿Algo para acotar? ¿Vos, Fer, si querés decir algo, Sofi? No, de mi parte no, o sea, como vos decías, es un problema así, no les vamos a pedir en el parcial. Puede que tenga varios términos, pero seguramente la incógnita no va a ser la temperatura final. No sé, Sofi. No, solamente decirles de que lo que ha dicho el profe al principio muchas veces no es de interpretación los errores, sino del despeje. O como le ha pasado la clase pasada que querían simplificar cosas que no estaban en ambos términos y ahí es donde se mandan la macana, pero lo básico de estos problemas es tener la tablita al lado, además de eso de lo que acabo de decir de lo matemático, es también tener un poco la tabla al lado. Si me está hablando de dos sustancias totalmente diferentes, que lo más seguro, me fijo cuáles son los puntos de fusión o cuáles son por ahí si las temperaturas involucradas en el problema coinciden con algún punto de cambio de estado y bueno, jugar con eso. No hay nada más, igual no es muy complicado. Fíjense cómo he desarmado cada delta de T en la línea siguiente, lo he desarmado como temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, capaz que también lo hubiera podido hacer en esta línea para hacerlo más rápido después del desarrollo, ¿eh? Pero los delta de T siempre puestos como una diferencia, no directamente el valor del delta de T. Primero porque algunos no tienen valor, como este no tiene valor, ¿eh? El delta de T1 sí tiene un valor, pero lo mismo, pónganlo como temperatura final menos temperatura inicial, porque saben las veces que corrijo, porque acá le han puesto directamente menos 10. Bueno, eso por tontamente quererlo hacer rápido. ¿Cómo no lo has hecho en forma calmadita? Temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, presten atención a lo que yo digo porque hay años de experiencia en cuanto a los errores que generalmente se cometen en estos temas. Y Bueno, Ilan. bueno, yo diría que terminemos hasta acá con la parte de los problemas y después, y ahora hagamos la parte del laboratorio virtual. ¿Te parece, Fer, o te parece que antes hagamos otro más? Quizás podrías hacer uno en que tengan dos sustancias que reciban, aunque sea plantearlo y que ellos lo terminen. Ah, ¿y cuál podría ser? Y puede ser el 12, dice un estudiante quiere determinar el calor específico de una nueva aleación metálica. Sí. Déjalo planteado y que hagan la parte de matemáticas solos, pero que se vean cuando reciben dos sustancias en vez de una.
como todo muchas veces lo más difícil está al comenzar. Cuando te dan un problema, una de las cosas que más le erran es identificar que el problema sea de qué tema. O sea, le damos un problema de trabajo-energía y creen que es un problema de dinámica. Bueno, está mal y muchas veces no hay manera de que ese problema de alguna manera quede bien. Porque ya, yo creo que a la mente humana le resulta muy difícil cambiar de manera de pensar en medio de un examen. Bueno, me da esta cosa rara, pero no, debe ser con que no es así. Me dio que el calor específico, que el coeficiente de roce era negativo, pero me voy a olvidar de ese signo menos, o lo voy a borrar así ahí, como si uno no se daría cuenta después. Quedó que el coeficiente de roce era negativo, y los tomó como si nada. La vida continuó, digamos, no hemos hecho ningún problema de eso. Y este problema para mí es muchas veces de ese tipo. Tenemos muchas veces metida en la cabeza, bueno, son problemas de menos Q entregado igual a Q recibido. Bueno, recuerden que para eso siempre tenemos que tener un cuerpo que está caliente y un cuerpo que está frío. Y hay que saber bien cuál es el cuerpo caliente y cuál es el cuerpo que está frío. Un estudiante quiere determinar, esto es lo que dice el problema, el calor específico de una nueva aleación metálica. Una muestra de 150 kilogramos de la aleación se calienta a 540 grados Celsius y se coloca rápidamente en 0,400 kilogramos de agua a 10 grados Celsius, que está contenida en un calorímetro de aluminio de 0,200 kilogramos. La temperatura final del sistema es de tanto y tenemos que calcular el calor específico de la aleación. Bueno, a pesar que las gráficas de temperatura en función de calor son muy buenas para un montón de cosas, solamente se pueden utilizar cuando tenemos dos sustancias, cuando tenemos dos sustancias. Acá la pregunta es, ¿tenemos dos sustancias? O sea, a la aleación yo le voy a llamar X. Conocemos la masa. Yo directamente también ya lo voy pasando, a esos kilogramos ya lo voy a pasar a gramos. Ya sé que el calor específico es la incógnita. Y la temperatura inicial, bueno, los 540. Esa es por un lado, la sustancia desconocida, la aleación. Y por otro lado, ¿qué otra cosa tenemos, según el problema? ¿Qué pasa? ¿Se cortó la transmisión? ¿Se cortó el mic? No, profe, no se cortó. Bueno, ¿cuál es la otra cosa que tenemos? Ahí está todavía el enunciado para que lo lean. Los datos del agua. Claro. La otra sustancia que tenemos es el agua. Bueno, también deberíamos medio como saber esos datos, ¿no? ¿Cuánto vale la masa del agua? 400 400 gramos. Bueno, el agua. Cuidado con el agua, ¿no? Porque bueno, en la sustancia, cuando está en la fase líquida le decimos agua. Pero bueno, todo es H2O. La temperatura inicial del agua, según esto, son los 10 grados. Bien. Y por otro lado tenemos el aluminio. Entra en juego un tercer cuerpo. Que tendrá su masa
tendrá su calor específico y tendrá su temperatura inicial. Bueno, lo más fácil es saber la masa, que son los 200 gramos, eso según el enunciado. El calor específico del aluminio lo buscamos de la tabla, pero para eso, primero que nada, bueno, por eso lo buscamos de la tabla. Ya después me van a entender esto. ¿Y la temperatura inicial del aluminio? ¿Cuál es la temperatura? ¿Serán los 10 grados? ¿Los 10, sí, 10 grados centígrados o no? Muy bien. Y esto es como es como una regla, lo que yo le voy a decir ahora. Siempre que tengamos nosotros un recipiente, y el calorímetro hay que tomarlo como un recipiente, como una ollita. Si ustedes lo ven, el calorímetro es como una olla. Pero a menos que le digan exactamente lo contrario, que ya pasó entre la taza de té y el agua, pero siempre que me digan, si no me dice nada, yo entiendo que la temperatura del recipiente es la misma temperatura que el líquido que está contenido dentro del recipiente. Eso, digamos, es como una regla, salvo que me digan lo contrario, porque ya le han dicho en el primer problema, que ¿cómo era? Que el agua estaba, no me acuerdo, pero era... A 95. El agua estaba a 95 y la tacita de té estaba a 25. Bueno, pero ven que ahí les dice explícitamente que uno está a una temperatura y otra está a otro. Si no le dicen explícitamente eso, uno lo que entiende es que el recipiente ya está a la misma temperatura que el líquido ese que está dentro del recipiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que la temperatura inicial del aluminio debería ser igual a la del agua a los 10 grados Celsius. Y el calor específico del aluminio, ahora sí, yo tengo que fijarme en 10 grados Celsius, en qué estado se encuentra el aluminio. Para eso tendría que tener el punto de fusión o punto de ebullición, o simplemente acordarme algo de la vida real. 10 grados Celsius debe estar haciendo, qué sé yo, ahora. ¿Y en qué estado está aluminio? La olla de aluminio que tienen ahí en su casa, ¿en qué estado está? Sólido. Sólido. Entonces, bueno, buscamos el calor específico del aluminio en estado sólido. ¿Alguien lo tiene por ahí en la tabla? Yo sí lo tengo. 2,7 creo. No, esa es la densidad. Si te fijas también en la tabla, 0,214. aluminio, bien, sólido 0,214. Está casi perfecto lo que me estás diciendo, solo que te falta algo. ¿Qué será ese? ¿Qué será lo que... Calorías por grado, Ah, gramos centígrados. 0,214 calorías por grado Celsius. Bien. Lo que te faltaba era decir la unidad. Y en esta situación que yo tengo un recipiente que tiene agua, tiro una aleación, perdón, coloco una aleación que está inicialmente a 540 grados Celsius. Hay algo caliente y hay algo que está frío, pero no es una cosa que está fría. Acá, no sé si se entiende bien, pero son dos cosas que están frías. La formulita general menos calor entregado igual al calor recibido sigue siendo cierta, pero tan cierta y tan inútil como, qué sé yo, que el P del sistema antes igual al P del sistema después. Es decir, tengo que concretarlo. Tengo que saber quién es que entrega. ¿Quién es que entrega? La muestra. La aleación. La Claro, la aleación. aleación. ¿Le podemos poner aleación? O recuerden que yo ya le había llamado X. ¿Ah? ¿Y quién es que recibe? El El agua. agua y el aluminio. Recibe el agua y recibe el aluminio. Estas dos cosas
se calientan, por decir algo. ¿Mm? Fíjense que me dicen que la temperatura final, dato tremendamente importante, de esto es 30,5. En esa temperatura final, ¿el agua que estaba inicialmente a 10 va a sufrir un cambio de estado? ¿De 10 No. a 35? ¿A 30,5? No. El aluminio menos. Bueno, entonces cada uno de estos Q, el Q del agua y el Q del aluminio, son simplemente un solo proceso y son calores Sensibles. sensibles. Entonces todo esto va a ser únicamente, bueno, este menos, mx, cx, delta de tx, que ese estaría bueno con que ya lo reemplacemos. El delta de tx sería ¿qué cosa? 30,5. Sí, perdón. Yo me quedé colgado con 30,5 grados Celsius menos 540 grados Celsius. 540 grados Celsius. Quizá debería haber hecho una liñita más para recién reemplazar, pero bueno. Acá también vamos a poner la masa del agua, C del agua. Esto es muy repetitivo, muy delta de T. 30,5 menos 10 grados centígrados. Y acá vamos a poner la masa de aluminio, el C del aluminio y el delta de T. El delta de T va a ser el mismo que el del agua. Exactamente. 10 grados 5. Bueno. Y bueno, ya de ahí, ya fíjense en que tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Única incógnita, esto. Esto es mucho más fácil de reemplazar porque la incógnita está en un solo lugar, a diferencia de los otros dos problemas que venimos haciendo, donde la incógnita estaba en dos lugares, por eso estábamos obligados a hacer la distributiva y después recién la asociación de los términos con las incógnitas y todo el desbarajuste que en realidad no lo tiene esto. A pesar de ser la misma ecuación, a pesar de haber también un paréntesis, pero ahora el paréntesis es resoluble. 30,5 menos 540 o 30,5 menos 10. Bueno, todo esto es mucho más sencillo en cuanto a su resolución que la otra parte. Bueno. Yo, chicos, creo que nos hace falta más tiempo para que terminemos bien esto. Si ustedes me dicen en qué horario tienen disponible, la hacemos como una consulta extendida, obviamente sin asistencia, sin nada, como para que vean o les dé una mano o los oriente para resolver el resto de los problemas. No les dije, pero este sábado van a tener, sí, se pasa el auto evaluativo que iba a ser para mañana miércoles, se pasa para el sábado, pero el sábado tienen dos autoevaluativos, el de hidrodinámica y el de calor. Así que está complicadita la mano. Pero yo me ofrezco así a que nos veamos en otro momento para o que me muestren lo que han hecho o que yo les indique más o menos cómo pueden hacerlo para resolver los problemas, ¿no? O resolver algunos problemas. Lo que pasa es que algunos son largos. O sea, los problemas en general son largos de plantear. No tienen resolución así nomás. Bueno, pero eso ya me lo dicen después. Yo diría que ahora hagamos la parte del laboratorio virtual. Sí, y ahora ya, yo creo que ya. Bueno, dale. Sí. Aquí estoy yo. Bueno, control C. Yo primero le voy a poner Sí, bueno. En el chat. Le voy a poner
la página. Creo que si hacen clic exactamente lo que acabo de poner, para los que tengan computadora y quizás lo quieran hacer a la par conmigo, creo que no lo va a llevar, le lleva como al comienzo. Y ahí tienen que buscar a la derecha, hay algo que diga equilibrio térmico, o elegí primero física y después equilibrio térmico. A ver, ya lo hago yo, así cuando ustedes. No. Ah, no, ahora sí me llevó a equilibrio térmico. Ah, no sé, la otra vez como que no me llevaba a eso. Sofi, ¿esto es lo que han estado viendo con Walter? ¿Cómo hacer con esta práctica? En realidad me había sugerido las páginas, pues yo me he puesto a ver más que nada los informes que era mi tema, que los tenía que corregir. Y quedaban las páginas como para sugerir a los chicos. Nosotros lo que teníamos que hacer era en los pocos minutos que quedan de clase, explicar la idea y los objetivos y cómo se hacen prácticamente los laboratorios. Y bueno, y de ahí después quedo a consulta porque tengo que explicarles cómo se hacen los informes. Ok. Bueno. Este simulador, digo yo, y creo que no están viendo nada, ¿verdad? No, no estamos viendo. Sí. Suele pasar. A ver, yo tengo que presentar acá. Ese está muy bueno como para el método de las mezclas. Sí. No sé si ya están viendo o no. Sí, profe, estamos viendo. Bueno, en este simulador, que en realidad es un simulador de un montón de cosas, quizá no solamente le sirva para la parte de física, y en el de física tiene varias opciones, no solamente la parte de calor. Podemos regular para cada uno de los recipientes. Yo no sé si en alguna parte dice, pero yo entiendo medio como que tiene agua, aunque... Sí, selecciona el volumen de agua, dice. Y de temperatura en cada uno de ellos. Sí. Bueno, entonces, yo puedo seleccionar del recipiente que está acá a la izquierda. Fíjense que abajo tenemos un deslizador. Le puedo poner... incluso acá me va diciendo cuántos mililitros le voy poniendo. Y como ya sé que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, así que un mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Disculpen que alguien quería entrar a esta hora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le puedo poner 50 mililitros en este recipiente, el de la izquierda. Y si quisiera, supongamos le puedo poner la misma cantidad a la derecha. Fíjense, ahí están los dos a 15 grados Celsius. Estos cositos rojos son termómetros, me están indicando la temperatura, pero yo también le puedo variar la temperatura inicial de algunos de ellos. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, vos inicialmente vas a estar 5 y vos vas a estar, qué sé yo, a... Bueno, por Dios. Bueno, vos vas a estar 40. No lo puedo dejar ningún número redondo. Bueno, ahí está bien. Uno tengo a 20 y otro está a 44. No es muy redondo el 44, pero bueno. ¿Qué puedo dar? A ver si lo puedo dejar. Ay, esta va a ser otra 50. Hace rato que lo estaba probando yo solo y ya me estaba costando, ahora me está costando más. Bueno, ahí está en 50. Uno tengo a 20 y otro tengo a 50. Acá yo creo que es bastante obvio
cuál va a ser la Yo puse temperatura de entre 15 equilibrio. y... ¿Mm? Acá cuando yo acciono el botoncito de mezclar, se va a través de la canillita esta, todo el agua que está a 20 grados Celsius se lo mezcla con toda esta agua que está a 50 grados Celsius. ¿Y a qué temperatura creen que quedará? Si tengo algo de 20, 30. 30 no. 20, 50. 25. 25, no. 34. 34, no. Son números fáciles. Bueno, lo hagamos. Mezclemos. Y nos dio 35. ¿Y por qué podíamos saber rápidamente que era 35? Porque es la media entre 20 y 30 y 50. Entre 20 y 50 la media es 35. Exactamente la media es 35. 20 más 50 son 70, dividido en 2 son de 35. Ustedes me dirán, bueno, Ahora entiendo. ustedes me dirán, bueno, que es así de simple con todo. No, primero que nada, tienen que cumplir la gran condición que sean la misma sustancia, en este caso ambos es agua, pero por otro lado tienen que tener la misma cantidad. Ahora fíjense, ahora voy a seguir mezclando algo que está a 20 con algo que está a 50. Pero lo que está a 20 va a ser más cantidad. Voy a poner 70 mililitros de este. Entonces, ¿se acuerdan que antes la media era de 35? Ahora, ¿cómo debe ser la temperatura de equilibrio? ¿35? ¿Más grande que 35 o más chico que 35? Más chico que 35. Veamos. 32,5, sí es cierto, más chico que 35. Bueno, porque tengo más agua fría. Entonces va a estar por debajo de la media, ¿no? Obviamente si le hubiera puesto más agua caliente que agua fría, tendría que estar por encima de la media, o sea, por encima de los 35. Y en este, ¿tenés a mano, Sofi, la guía, la que dice como para que me leas el enunciado del equilibrio líquido-líquido? ¿Lo de cuál? ¿Del laboratorio? Sí. Creo que no vas a poder ponerle los volúmenes que dice. Y no voy a poder poner las temperaturas. Tampoco, porque llega hasta 90. Bueno. ¿Y cómo lo han resuelto, Walter? ¿Le ha dicho que pongan algún valor nomás? No, él ha mostrado esto nomás. No. Solo que le ha mostrado con lo que acabas de hacer vos, bueno, con dos valores distintos de volumen y cualquier valor de temperatura. Pero no exactamente lo del práctico. Sí, a ver, lo básico, lo importante de... No, con el práctico no. Por lo menos a nosotros los ayudantes solamente nos ha sugerido estas páginas que las teníamos que pasar a los chicos para que sean más demostrativos. Pero para mí, que es un concepto que van a ver en las mezclas, en el segundo video, que siempre es mayor que la mínima, y obviamente menor que el que está más temperatura, no sé si se entiende. Entonces Sofi, se te escucha cortado. ¿No se me escucha? Se te escucha cortado. Se escucha recortado. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, ahí está bien hasta que se te corta. A ver, seguí hablando. Ya te digo después si se te corta. Lo que yo decía es que más que nada de esto que estamos viendo, lo importante es que vean que la temperatura de equilibrio a la que llega en un rango que es obviamente mayor que el que está a menos temperatura y más chico que el que está a mayor temperatura. Entonces es una forma de que ustedes se controlen cuando hagan los ejercicios, de que si les da una temperatura de equilibrio medio rara, de que están haciendo mal. Básicamente es eso, digamos, de que
puedan irse controlando a medida que vayan haciendo los cálculos. Y medio rara implica que esté más baja que la temperatura más baja o más alta que la temperatura más alta. Lo que yo le decía al comienzo, si mezclamos algo que está a 20 con algo que está a 80, por más Exactamente. que no sé de qué sustancia, no sé de qué estamos hablando, pero si mezcla algo con 20 con algo que está a 80, me tiene que dar la temperatura de equilibrio entre el 20 y el 80. No me puede dar 15 grados, ni me puede dar 82 grados, ni 90 grados, no. Esos últimos valores obviamente están mal. No puede ser así. Bueno, copiar la dirección porque cuando ya cierre el chat, o acuérdense en laboratoriovirtual.blogspot.com. Sí, igual ya les paso por el... Sí, ponen en el grupo de WhatsApp porque va a ser importante eso. Ya les paso por el grupo si quiere. Después hay otro también. Hay uno de calor específico también, Fedor, no sé si lo han visto con Walter. No, Walter les mostró ese nomás. Pero está bueno el de calor específico, yo lo estuve viendo hace un rato para mostrarle a los chicos, porque bueno, tienes varios materiales y entonces vas viendo el efecto sobre el equilibrio, cuál es la temperatura final dependiendo de qué material lo pones. Podés probarlo también. Está para seleccionarlo en este. Sí, yo creo que es el que estoy mostrando, no sé si... Sí, ese. Bueno, este es muy de laboratorio, con respecto a lo que nosotros hacemos. O sea, por un lado Claro, este rectangulito representa en celeste, pero otra cosa, ya son ahí 47, ¿eh? Ah, sí, yo estoy muy entusiasmada viendo. Bueno, los dejo y los espero después en mi clase. Terminen tranquilos ustedes. Bueno. Nos vemos. Chao. No, nos vemos. Dale. Chao, profe, buenas tardes. Bueno. Chao, profe. Acá como que estamos... Adiós. Con esto que está en celeste yo tengo una determinada masa, pero con esto... ¿no? Con esto le puedo ir aumentando la masa o puedo hacer disminuyendo. Fíjense en cómo sepa, cuando le voy aumentando, cómo lo de arriba se va aumentando, porque esta cosita que está acá es como mi muestra. Entonces, además que yo puedo tener una muestra de hierro o de cobre, fíjense cómo también cambia el color, grafito, y también cambia el volumen, porque en realidad como depende de la densidad, cambian todas esas cosas, ¿no? Yo supongo que yo tengo cobre. Entonces me dicen, vos tenés 50 gramos de cobre. Bueno, lo pongo acá, 50 gramos de cobre. Y queremos saber cuál es el calor específico. En realidad, en el laboratorio hacíamos así. Bueno, no es que le dábamos oro ni cobre, sino que le dábamos una muestra desconocida y usted tenía que calcular el calor específico de esa muestra desconocida. Nosotros teníamos un recipiente en el cual teníamos agua hirviendo. Fíjense que acá, bueno, no es que uno sabe que es agua hirviendo, pero se ve más o menos en el dibujito que está el agua hirviendo y bueno, que hay algo hirviendo y me muestra la temperatura de 100 grados Celsius, con lo cual uno entiende que esto es agua hirviendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sumergíamos la muestra ahí en agua hirviendo durante un tiempo como para asegurarnos que la muestra se encuentre también a la misma temperatura del agua hirviendo, o sea, a los 100. Y una vez que ya nosotros entendíamos que estaba en 100, la sacábamos de ahí y la llevábamos donde ya teníamos el agua que estaba a la temperatura ambiente. Y veíamos cómo se calentaba. Medíamos cuál era la temperatura inicial del agua a temperatura ambiente y después medíamos la temperatura que alcanzaba el agua cuando ya se calentaba, Fíjense, lo voy a hacer de vuelta. Acá el agua está, obviamente también tengo que saber cuál es la cantidad de agua, por eso le dice acá 200 mililitros de agua. Y esto que está acá es un reloj. Pero simplemente colocamos la muestra un tiempo, un par de minutos, no se me acuerdo cuánto da esto, pero también tengo que saber cuál es la masa de esa muestra. Y una vez que uno ya entiende que todo alcanzó el equilibrio térmico, vamos a sacar a la muestra de este lugar y la vamos a llevar acá donde tenemos el agua a 20, inicialmente a 20 grados Celsius. Fíjense, ahí está pasando eso.
Y la temperatura del agua sube desde los 20 hasta los 21,8. Entonces, con esos datos, nosotros podemos calcular cuál es la temperatura, perdón, cuál es el calor específico de mi sustancia que me debería dar la del cobre. Esto es idéntico a lo que hacían en el laboratorio. Nada más que obviamente todo ahora virtual. Y lo bueno de esto es que ya no se pueden quemar, ni pueden romper el termómetro, ni qué sé yo. Ni incendiarse. Bueno, ustedes no, pero muchas veces los aparatos sí se incendian. La verdad. Bueno, ¿quiere que explique algo de más o menos para que... Sí. Eso es lo que te iba a decir. ¿Querés explicar algo ahora? Buenísimo. Bueno, el profe adelantó, sí, que la verdad que sí tenía armado, pero por eso iba a ¿De qué explicar. cree que te ayude con algún soporte técnico? ¿Cuál es la idea? ¿El primero? ¿El segundo? Los tengo acá abiertos. Quería dar una pequeña introducción de por qué hacíamos. Bueno. Dale. Yo dejo de compartir esto. Ahí comparto. Y me avisan, por favor. Bueno, y... Bueno, aunque ahora estos chicos ya dentro de un rato ya quedan con vos completamente, ¿eh? Se ve. Claro, por eso una pequeña introducción y ahí vemos todo. Bueno, ¿qué están viendo ahí? ¿Un Word? Sí, lo están viendo. Ahora ahí. sí. Bueno, me avisan cualquier cosa si no se escucha y todo eso. Ahora sí vemos un Word. Bueno, primero, la idea de los laboratorios virtuales, porque he tenido varios mensajes privados de los chicos que me han preguntado que no entendían cómo se hacían. Nos estamos yendo a la facultad, así que obviamente todo esto es virtual, por eso cada ayudante se ocupa de un tema y armamos los videos de la manera más representativa para que ustedes se puedan imaginar algo de lo que se hace. Entonces la idea es que se vean los videos en donde se explica la introducción, algo del tema, que obviamente no excluye de que tengan que leer algo de la cartilla, y de ahí se piden informes. Este año los informes que se piden son del tema calor, que son 3 trabajos prácticos, y del tema de movimiento armónico simple, eso, más allá cuando estemos terminando, ahora no se preocupen por eso. Y bueno, y hay un práctico también que se llama magnitudes fundamentales, que es el primero que ven, que es el que explicó Alvarito en los videos. ¿Cuál es la idea de introducir ese tema? La idea es que ustedes se familiaricen con ciertos conceptos y características de instrumentos para que ya lo vayan teniendo en cuenta cuando después les toque cursar algunas materias en donde necesiten saber cómo son las medidas, cuáles son los errores que pueden cometer. Van a ver que algunas veces siempre les dice, el mismo que ha medido tal cosa es el mismo que va a medir en toda la clase. ¿Es por qué? Porque la persona que considera ciertas cosas para, por ejemplo, en una bureta, cuando trabajen con bureta o con una regla, que no tengo una regla acá, lo que uno considera, tal vez hasta cierta rayita mido yo, siempre mantiene el mismo criterio. Entonces, si viene uno atrás mío y mide diferente que yo, ahí se introducen errores. Entonces, eso es un poquito la idea. Entonces, la idea era también con la medida de un prisma o un cuerpo, de cierta forma, medir su longitud, su ancho, su alto, con una regla. Entonces, uno toma esa regla, toma ese instrumento y empieza a ver cuántas rayitas está dividido, qué es la apreciación, qué es el mínimo valor que puede medir y que por lo tanto te va a determinar cuál es el error que puedes cometer en las medidas. Después tenés el alcance, que es lo máximo, y el rango. Y bueno, también teníamos el concepto de cifras significativas y los tipos de errores. Entonces, a la hora de acotar una medida, quiere decir que cuando, por ejemplo, yo les pida, acoten el valor de temperatura, por ejemplo, esta M significa cualquier medida, ¿no? Significa lo que ustedes han medido con su error absoluto. Y este error absoluto va con una sola cifra significativa, que es lo que se
se le explicaba. Y antes de acotarlo, yo saco el valor absoluto y esto me determina a mí cuántos decimales tengo que yo informar la medida. Entonces, según lo que veíamos en el video, estas eran todas las consideraciones para cifras significativas, ¿sí? De que todo dígito que no sea 0 es significativo, o sea, todo lo que no es 0 es significativo, pero también hay que tener en cuenta algo con el 0. Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de 0, o sea, si yo tengo 0,3, ese 0 no es significativo. Ahora, si yo tengo un 0 detrás de una cifra que no es 0, por ejemplo el 30, ese 0 sí es significativo. Entonces, por ejemplo, yo les había puesto acá un mini ejercicio. Por ejemplo, yo hago una medida con un determinado instrumento y su error absoluto es 0,02. ¿Sí? Estoy mostrando una sola cifra significativa. Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles de estas medidas creen que está correctamente acotada? Siguiendo el ejemplo de cómo se hace acá. Bueno, y ahora sí, pueden participar. No sé si fui muy rápido. La primera y la última. ¿La primera cuál? Esta está bien acotada. 2,34. Claro, esa. Y la Sí, última. ¿Y por qué la última? Fíjate vos cuántas cifras significativas tienes. Tengo una pregunta. ¿Por qué en el tercer ejercicio tiene 2,340 más menos 0,02? Ahí no tendría que ir otro 0 para que tenga los mismos números después de la coma. Totalmente, por eso yo estoy diciendo. Acá hay correctos e incorrectos. Porque en ese caso el segundo y el tercero no estarían bien, porque no tienen los mismos números. Más que no tienen los mismos números, si yo estoy diciendo que el error absoluto es 0,02, que es una sola cifra significativa, porque todo lo que está delante de eso es 0, entonces no es cifra significativa, ¿me entendés? La primera cifra significativa... el 0 de... Lo voy a explicar más. El 0 del último vendría a ser. Mira. Lo voy a ir escribiendo. El 1, si yo te pongo 1, ¿cuántas cifras significativas son? 1. Bien. Esperen, voy a apagar la cámara porque me distraigo yo. 1, bien. El 17, ¿cuántas son? 2. Bien. 0,1. Una nomás. Bien. 2. Mira, todo dígito que no sea 0 es significativo. El 1 no es 0. Pero ¿qué pasa con el 0 que está acá? Si está a la izquierda del primer dígito, o sea, si está a la izquierda del primer dígito, no es cifra significativa. Este 0 no es cifra significativa, ¿me entendés? Sí. Bien. Ahora, si yo a vos te pongo... ¿Cómo? Como antes de la coma, digamos. Claro. Si yo te pongo así, ¿cuántas cifras significativas son? 2. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque los ceros después del último dígito, en realidad porque los ceros después del último dígito son significativos, ¿entendés? Esta es una regla más bien cuando el 0 es cifra significativa. Sofi. Sí. Yo quisiera decir un ejemplo de esto, y como ya tengo que ir al otro curso,